comité organizador del evento. Mi nombre es Martín Zapata, soy médico oncólogo, miembro de la Unidad Funcional de Urología Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología. Es un placer para mí tener el gusto de compartir con ustedes este tópico que es el tiempo de inicio de los IPARP en el contexto de cáncer de próstata. Este es mi conflicto de intereses. Entonces, primero me gustaría decirles como este punto, que es muy importante, solo sé que nada sé en este momento. Sin embargo, como dice la tutora en la película de Matilde, pero hay muchos peros ahí en el sentido del uso de los IPAR. Entonces, hay que tener en cuenta unos conceptos básicos del cáncer de próstata que eventualmente pues, el resto del grupo ha desarrollado con más énfasis. Y hay que tener en cuenta que 1 de cada 7 hombres va a tener cáncer de próstata. Tener un familiar de primer grado duplica el riesgo y tener 2 o más cuadruplica el riesgo. 5 a 10% son relacionados con causas genéticas y eventualmente en el momento del diagnóstico ustedes van a ver que la mayoría de los casos de cáncer de próstata van a estar confinados al órgano principalmente. Sin embargo, pues vamos a tener el 15% con enfermedad locorregional, llámese metástasis ganglionares principalmente, y el 5% van a debutar con enfermedad metastásica con una supervivencia del 30 al 40% a 5 años. Sin embargo, pues esto se ha ido modificando con el advenimiento de nuevas terapias. Este trabajo muy bonito de Nature muestra cómo es la dinámica y la cinética con el antígeno prostático y cómo a medida que va pasando el tiempo y de las terapias locales vamos a empezar a presentar progresión de la enfermedad y requerimiento de terapias sistémicas. Y hay que tener en cuenta que las estrategias cuando la enfermedad es local van a ser con intención curativa. Sin embargo, cuando ya empiezan a tener compromiso a distancia a otros órganos, pues la intención del tratamiento no va a ser curativa, sino más paliativa. Y pues eventualmente que a medida que se vayan exponiendo más los pacientes a terapias sistémicas, más refractariedad va a haber. Entonces a mí siempre me gusta mostrarles esta gráfica del TGCA que uno veía en el 2015 como pura ciencia ficción, y vemos como algunos hallmarks del cáncer de próstata van a estar relacionados con la génesis tumoral, y eventualmente vamos a ver que la principal vía de génesis de cáncer son las rutas por el receptor androgénico, presentándose principalmente amplificaciones, mutaciones y lesiones del mismo receptor, con sus consiguientes eventos celulares como proliferación celular, resistencia a los tratamientos y demás. Sin embargo, aquí relegado un poco en este momento teníamos la reparación del DNA. Cabe mencionar que pues, hay 2 tipos de reparaciones relacionadas con la recombinación homóloga y la no recombinación homóloga, y que pues van a haber unos agentes proteicos que están relacionados con la reparación de estas lesiones que eventualmente van a promover a la génesis de cáncer resistente pues, a las terapias convencionales. Y pues esta gráfica que se ve un poco agobiante sintetiza que principalmente el 63% de los pacientes van a tener debut de alteraciones de receptores hormonales, androgénicos principalmente, y vamos a ver cómo estas agentes de reparación del DNA van a alcanzar hasta el 20% de la enfermedad, siendo pues presentadas desde el debut de la enfermedad. Entonces, vamos a tener algunas otras mutaciones relacionadas, como son las PI3K, los PTEN, TP53 y retinoblastoma, que van a conferir algo de peor pronóstico. Sin embargo, no hay predicción en el momento, pero pues puede llegar a orientar de la agresividad de la enfermedad y de las intervenciones. Y pues eventualmente dentro de estos complejos proteicos que se encuentran de la reparación de la recombinación homóloga, vamos a encontrar todos estos que les estoy señalando acá a la derecha, como BRCA2, ATM, BRCA1, el complejo RAD51 y las proteínas LMH1, MSH2, que van a estar relacionadas pues, con fenotipos un poco más agresivos. En ese momento, nosotros decíamos como, oiga, esta es la vieja confiable. ¿En qué sentido? Que hay algo de predicción de las terapias en general para dar tratamientos a estas enfermedades mucho más agresivas. ¿Qué es la CIPARP? Bueno, partiendo del principio, la poliADP ribosa es una polimerasa humana que va a encargarse de la reparación del DNA en general, y sencillamente pues vamos a tener algunos fenotipos de daños del DNA
que pueden ser ambientales o endógenos, que van a estar sintetizados como rompimientos de única hebra, rompimiento de doble hebra y las reparaciones por excisiones de nucleótidos. Entonces, en esta presentación de PowerPoint, yo sé que es algo vintage, pero hay la lesión por radiación ionizante, la documenta la enzima poliadipar ribosa y eventualmente va a llegar todo el complejo proteico haciendo una reparación muy dinámica pues, del DNA y promoviendo pues, la supervivencia celular. Cuando tenemos un bloqueo de esta enzima, entonces el momento que la poli-ADP ribosa va a hacer la reparación, vamos a tener que no va a haber una reparación y pues eventualmente esas células que no se reparan van a ir a apoptosis eventualmente. Entonces, las células que no sobreviven a estos procesos y se reparan, pues van a tener unos fenotipos más agresivos en general. Entonces, aquí pongo a Maffei Walker con su lenguaje extraterrestre. Yo sé que esto parece como ciencia ficción, pero pues el depredador llega y le dice como, oiga, la tuya en vinagre. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Y en cuáles son los actuales desafíos que nosotros tenemos con los IPARP. Aquí tenemos un trabajo muy bonito del doctor Neil Shore, donde pone en cada barra de estas la proporción de pacientes con enfermedad metastásica que reciben terapia. Y vemos que para primera línea, en general, todos los pacientes reciben terapia. Sin embargo, pues esto va reduciéndose con la exposición a otras terapias, inclusive llegando a ser el 60% para una segunda línea, tercera línea más o menos como el 30% y cuartas o quintas líneas como hasta el 10% de estos pacientes. Entonces, ¿cuál es el panorama actual de los IPAR teniendo en cuenta pues, que son enfermedades tremendamente agresivas, que son enfermedades de pronóstico ominoso que van a comprometer pues, no solo la calidad de vida del paciente, sino la supervivencia del mismo? Tenemos estas terapias de precisión para el manejo actual de la resistencia a la castración y tenemos unos ensayos clínicos que son muy dicientes con impactos sólidos en supervivencia global, supervivencia libre de progresión radiológica y demás desenlaces oncológicos para los pacientes con cáncer de próstata. Tenemos el uso monoagente, el Profound, que es con olaparib, Triton 3, que es con rucaparib. Tenemos en combinación con nuevos agentes hormonales, que habían sido expuestos previamente a nuevos agentes hormonales, como es el talaprodos o el Magnitude, y en combinación con nuevos agentes hormonales sin uso previo de nuevos agentes hormonales, como es el ensayo Propel, talaprodos y Magnitude. Entonces, ¿qué objeciones hay en el panorama actual del uso de los IPAR? Entonces, usualmente les pongo estas dos interrogantes porque pues estas son las poblaciones que probablemente pueden tener más problemas. ¿Por qué? Porque a pesar de que tengamos un defecto genético y una terapia predictiva, ellos tratan de hacer el uso all comers para todas las poblaciones. Sin embargo, pues lo que se ve en los ensayos clínicos en general es que estos pacientes se benefician más que todo cuando tienen las alteraciones en la recombinación homóloga, como les mostró acá. Sin embargo, el cáncer de próstata, como pudimos ver en las tablas del TGCA, puede llegar a tener múltiples alteraciones genéticas que pueden conferir peor pronóstico y que no son predictivas. De pronto los fenotipos P53, retinoblastoma 1, inclusive algunos de PITEN, que pueden llegar a ser mucho más agresivos, que se pueden beneficiar de esta terapia a pesar de que no tenga alteraciones en el complejo de reparación de recombinación homóloga. Entonces, eventualmente, la pregunta es, ¿en todos los pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración los usaremos? Pues el bolsillo del sistema de salud pues va a verse afectado y no solo eso, sino pues para en general la población con cáncer de próstata resistente a la castración. Y aquí vemos algunas diferencias en cuanto a las potencias y selectividad de los IPARP en general, y vemos que pues cada una de estas moléculas tiene un perfil de bloqueo diferente, donde vemos que el olaparib y el talazoparib pues pueden tener un bloqueo mucho más selectivo comparado con el niraparib, que puede llegar a tener un bloqueo diferente en otros tipos de receptores a nivel de estos IPARP. Entonces, a corto plazo, me encanta esta diapositiva que se la robé a Enrique Grande, que muestra cómo es la dinámica y el panorama actual con estas terapias.
Entonces vemos aquí el antígeno prostático como indicador bioquímico de tratamiento y vemos como en los tratamientos primarios, en las terapias adyuvantes, en las recurrencias bioquímicas, y aquí empezamos a ver a partir de esas recurrencias bioquímicas y en la enfermedad metastásica hormonosensible, cómo están en desarrollo algunos ensayos clínicos para estas poblaciones mutadas principalmente. Tenemos el estudio TALAPRO-3 y el Amplitude en general. Después, cuando se desarrolla resistencia a la castración, esto sí ha mostrado desenlaces positivos en general, solo que toca hacer algo de personalización del tratamiento y evaluando el contexto actual del paciente cuando nos lo enfrentemos y eventualmente pues a medida que va avanzando más la enfermedad, pues más síntomas se van a presentar y pues eventualmente resistencia a la castración, pero pues tenemos estas terapias de precisión que pueden llegar a tener una cabida muy importante en el tratamiento. Entonces aquí está este meme de Superman y Batman, donde Superman alardea mucho de todas las cosas que hace, pero pues las películas son muy malas. Entonces uno queda como, pero, ¿qué vamos a seguir? ¿Cuáles son las certezas que podemos tener nosotros en este momento? Entonces, el entendimiento del cáncer en general como conclusión nos ha dado que hay mecanismos de reparación del daño del DNA y que el uso de los IPARP puede tener desenlaces positivos en los pacientes oncológicos con cáncer de próstata. Principalmente y en este momento en resistencia a la castración, con desenlaces sólidos en supervivencia global y supervivencia libre de progresión radiográfica principalmente. Hay que tener en cuenta que en el manejo de cáncer de próstata resistente a la castración se desconoce la adecuada secuenciación. Sin embargo, con los estudios que se han mostrado en vida real de los pacientes que reciben estas terapias, pues el uso más temprano puede llegar a tener un beneficio más sólido con la franca progresión, la franca evolución de la enfermedad. Vamos a tener una terapia que es muy efectiva y que pues eventualmente tiene una plausibilidad biológica muy interesante. Y importantísimo, el testeo genómico de todos los pacientes con cáncer de próstata para tener el valor predictivo y de igual forma pronóstico. Entonces, no siendo más, hago patrocinio de nuestro canal con el doctor Maicos, se llama CC Cancer for You. Suscríbanse, den like, compartan y muchas gracias a la Fundación por la invitación. Esperamos seguir trabajando en equipo con todos los grupos de urología oncológica y fortaleciendo pues el conocimiento para todos ustedes. Muchas gracias.